En estos últimos días, cualquiera que haya estado por Twitter y siga mínimamente un poco de Need for Speed habrá visto que la comunidad de Need for Speed está bastante cansada de cierta gente que habla de Most Wanted 2005. No voy a decir que me parece mal que critiquen a esta gente que reutiliza el mismo vídeo con la misma canción, simplemente para farmear interacciones o para hacerse pasar por fans de la saga. Pero la cosa es que está en un punto en el que te están llamando LARPer simplemente porque te guste una canción o un juego en concreto. Y es bien curioso porque Most Wanted 2005 siempre ha estado considerado como un muy buen juego de la saga, si no el mejor o uno de los mejores. La cosa es que esto no ha ocurrido de la noche a la mañana. Esto lleva cociéndose al fuego lento desde hace años. Y de eso va a ir este vídeo. Sé que lo que he hecho hasta ahora ha sido todo vídeos de Assetto Corsa Rally y que no había mencionado Need for Speed ni había hecho alusión a nada de ello. Pero como fan de Need for Speed, desde que tengo memoria, pues voy a tratar de explicar lo que he ido viendo todos estos años y cómo hemos llegado a este punto, porque ni EA lo ha hecho bien, ni la comunidad les ha dado la oportunidad para hacerlo bien. Algunas cosas que explicaré son opinión mía y otras son opiniones que he leído, he escuchado, he ido recogiendo de varios sitios, así que no esperéis que sea 100% objetivo todo esto. Así que vamos allá. Para hacerse a la idea de cómo hemos llegado aquí, tenemos que irnos atrás al maravilloso año 2007. La Play 3 había salido tan solo hacía un año y después de 4 años con juegos de carreras callejeras, pues EA Black Box decidió cambiar la fórmula que les había hecho llegar a ser el líder. Lo que hicieron fue sacar uno de los juegos más adelantados a su época, Need for Speed Street, un festival racer más bien predecesor junto con Reset y MotorStorm que salieron un año antes. Para quien no lo sepa, los Festival Racers son los juegos tipo Forza Horizon, The Crew Motorfest, todos estos que hoy en día son, dentro de lo que cabe, los referentes o los más famosos dentro de los juegos de carreras de coches. Las carreras, como he dicho, giran alrededor de un festival en el que corres por ser el rey. Vais a ver muchas cosas que quien haya jugado a Forza Horizon 1 va a ver muchas cosas en común. Puedes decir que es un poco cliché y que no tienen por qué haberse inspirado de esto, ¿no? Pero tiene algún detalle. Corres por ser el rey, corres por ser el número 1. Tienes que ganar, tienes que usar coches de varias categorías y ganar a todos los reyes de esas categorías. Y luego llegar a por el Showdown King, el río Watanabe este que habéis visto. El lance rebo seguramente en 500 sitios. El juego estaba muy bien y para mí es posiblemente un juego de Need for Speed que no creo que vayamos a tener nada parecido hoy en día, al menos en corto plazo. El manejo era muy bueno, no era, por así decir, simulador, ni mucho menos. Pero era un arcade que me gustaba mucho. Para mí era un poco más loco que Carbon o Most Wanted, pero te daba sensación de velocidad, te daba mucha sensación, estaba muy bien. La música era buenísima, no la voy a poner por motivos obvios, pero de verdad echadle un vistazo si podéis a la playlist porque es muy buena. Y artísticamente a mí se me hace muy bonito. Y luego, el punto más bueno, las carreras. Las carreras son míticas. Todos sabréis de Nevada, todos sabréis de la de Japón, todos sabréis de Alemania. Me gustaría hacer un vídeo en un futuro de este juego explicando todo porque de verdad es un juego que se lo merece y que a veces no se le da el suficiente reconocimiento. Ahora un poco más que hace unos años, pero bueno, vamos a volver al tema que me desvío. ¿Cuál fue el problema de todo esto? El problema es que fue un cambio tan grande que trajo una de las frases que ya habréis escuchado que se ha ido repitiendo a lo largo de los años, se ha ido cambiando un poco. Pero lo que se decía en aquel momento era que no era un Need for Speed. Entiendo el por qué se dijo, pero tampoco es que me pareciese bien, porque Need for Speed solo tenía 4 juegos callejeros para aquel entonces. Y antes de eso era una saga completamente distinta casi, o sea, sí, eran carreras,
callejeras, pero no eran nada parecido a lo que nos había dado Most Wanted 2005 Carbono Underground. Eran, así por así decirlo, más de supercoches y no tenías mundo abierto, no tenías tuneo. Entonces esto ha sido algo que se ha ido cambiando porque ya no se sabe qué decir que es un Need for Speed, porque hay gente que le dices Need for Speed y te va a decir que Need for Speed es un Hot Pursuit 2 de la Play 2, un Most Wanted, y hay otros que te van a decir que es un Rivals o un Payback, ¿vale? Así que voy a volver al punto. Y aparte que esto se usaba para decir que era un mal juego, no se decía como para decir que era un cambio, sino que se decía como para dejarlo mal. Con el tiempo, ya digo, se ha ido dejando de decir y mucha gente se ha dado cuenta de lo buen juego que era. Y a partir de aquí vamos a entrar en una época un poco rara de Need for Speed. No sé si es que iban perdidos o que estaban experimentando mucho, pero en la generación de Play 3, Xbox 360, le mete miedo al diablo, porque al principio iban un poco locos. Pasaron de Pro Street de vuelta a las carreras callejeras, con Need for Speed Undercover. Así que de primeras, sus versiones de Next Gen fueron problemáticas, como mínimo. Tenía algunas cosas positivas, tenía un buen tuneo, posiblemente el más avanzado que ha tenido un Need for Speed nunca. Tenía un buen mapa, era de buen tamaño y visualmente estaba bastante bien, era un salto. Pues es lo que parece, hasta que de golpe entraban los efectos de desenfoque y los bugs en los que te caías del mapa, y luego para rematar estaba el manejo, que era posiblemente el peor de la saga. Ya no solo diría hasta el momento, sino hasta hoy en día. Need for Speed 2015 de verdad se queda como un manejo glorioso al lado de lo que era eso. Y sobre todo, ya digo, viniendo de Pro Street, que era una mejora bastante grande para mi gusto. Así que vieron lo que hicieron y saltaron de vuelta a Need for Speed Shift con los circuitos. Y este era aún más serio que Pro Street. Este, si lo habréis visto, este es el único Need for Speed que no he jugado. Bueno, lo jugué en PSP, pero le pasó lo mismo que a Pro Street. La gente decía que no era un Need for Speed, y aquí ya llevábamos un juego, Pro Street, que la gente decía que no era Need for Speed, un juego que tenía tuneo pero era horrible a la hora de jugar, y luego Shift, que le pasaba lo mismo que a Pro Street con lo de que no era un Need for Speed. Así que, ¿qué hicieron? ¿Os acordáis cuando he dicho antes que Need for Speed era algo completamente distinto a Most Wanted, Underground, vale? Pues en 2010 sacaron todo lo que era Need for Speed, en específico Hot Pursuit, una serie de juegos que ya he mencionado que había existido antes en Need for Speed. Así que decidieron sacarlo de nuevo, y con otro cambio bastante grande de la saga. Al igual que en el original, podía ser corredor o policía. No tenía ningún tipo de tuneo más allá de la pintura, si le quieres llamar tuneo a eso. No tenía mundo abierto, es verdad que te daban la circulación libre, pero era algo muy secundario y que no podías hacer nada ahí más que conducir porque te apeteciese. Y tenían la introducción del Breakthrough, que tanto daría de qué hablar años más tarde, al igual que también trajo los power-ups. Así como opinión personal, el juego no estaba mal. Definitivamente era un Need for Speed a la antigua y no hay mucho que explicar. No es nada del otro mundo, pero te podías divertir. Y a mí me gustaba ver cómo habían algunos detalles en los mapas que recordaban a Hot Pursuit 2. Si alguien que lo haya jugado a estos dos los habrá visto seguramente, o al menos le habrán recordado. Y como ya he dicho, a partir de aquí puedes ver claramente que están empezando a hacer cosas muy raras, porque en apenas 3 años hemos pasado por 3 tipos de juegos de carreras distintos. Así que eso no suele ser muy buena señal. Pues muy bien, de aquí saltaron a The Run. Black Box volvió para hacer el juego más lineal y a la vez el más cinemático de toda la saga. Es prácticamente una peli interactiva, no porque tengas muchas cinemáticas, sino porque busca mucha acción. La historia no está mal para ser un Need for Speed, y el juego me gustó bastante. Pero de nuevo, si buscabas un Need for Speed a la antigua, no era tu juego, porque no tenía
tuneo más allá de unos presets y pintura. Y aparte no tenía mundo abierto, así que era algo bastante distinto a lo que buscaba la gente. Pero era un Need for Speed que tenía un mapa que te permitía recorrer todo Estados Unidos. Y en cuanto a variedad de mapa y de carreras estaba bien. Traía Need for Speed los Quick Time Events, pero de nuevo se notaba que estaban haciendo experimentos. Aparte de que fue el primer Need for Speed en tener un motor gráfico Frostbite, cosa que hace que hasta el día de hoy se vea bien. Si veis fotos de Run, o sea, sí, en alguna cinemática se le nota que ha pasado un poco los años, pero a la que empiezas a hacer carreras es un nivel gráfico que, si me sacan un juego así, a lo mejor para estándares de Need for Speed, pues sí, sería un choque. Pero si eso hace que el juego ocupe 10 gigas adelante, méteme esos gráficos porque de verdad no me desagradan. Entonces pensaríais que les dejaron continuar con la saga, ya que era el primer Need for Speed con Frostbite y que para ser un motor gráfico tan complicado lo aprovecharon muy bien. Solo tenéis que jugar la campaña de las rocosas, donde te empiezan a caer rocas mientras vas compitiendo, el escenario dinámico, los QTEs, lo aprovecharon muy bien el juego. Las físicas, el cómo los accidentes, todo estaba muy bien aprovechado. Era un Need for Speed al 100%, pero parecería que podían hacer algo interesante. Pero os olvidaréis que hablamos de EA. Así que echaron a Black Box y pusieron a Criterion, los devs de Burnout y Hot Pursuit 2010, a cargo de su próximo juego, que sería recordado para la eternidad, Most Wanted 2012. Juego que, si piensas que es un Burnout, pues mejora mucho, porque no tiene absolutamente nada de Most Wanted más allá del nombre y una blacklist. Paso de dedicarle tiempo. Resumiendo, simplemente ibas por la calle, te encontrabas coches, saltabas a ellos, hacías carreras o persecuciones que te desbloqueaban piezas, y cuando tenías suficientes puntos, pues ibas a correr en la blacklist contra el coche de la blacklist. Fue una decepción. Fue realmente... Yo creo que esto fue lo que empezó a provocar la bola de nieve que realmente ha llegado hasta hoy. Lo que venía hasta ahora era simplemente como que iba calentando la situación, pero esto ya fue como, venga, le han echado la gasolina. Fue la mayor decepción de la saga. No tenías nada que lo hiciese recordar, más allá de que fue una decepción. Y ya no solo diría comparado con el original, sino como un Need for Speed. Y mira que lo digo como uno de los pocos locos que se lo pasó y se lo pasa bien jugándolo. Soy consciente de que no es un Need for Speed. Y en este caso está justificado. En este caso sí que te compro esta frase, porque al final es que lo han acabado llamando Burnout Fairhaven, por motivos bastante obvios. Y de mientras, por el otro lado, salió un juego que fue el primero de una saga que a día de hoy es la más famosa, Forza Horizon 1. Y barría con toda Most Wanted 2012. No es difícil, ¿vale? No voy a ponerlo como que fuese un granito, pero era una competencia que no se esperaba. Entonces, para 2013, entra Ghost y a prisa y corriendo tuvieron que sacar Need for Speed Rivals, y voy a explicarlo rápido porque es muy parecido a Hot Pursuit 2010. En vez de progresar por carreras como en Hot Pursuit, ibas como por objetivos. Te pedían que hicieses objetivos que tenían que ver con algunas carreras, obviamente, y podías comprar coches, mejorarlos de una forma muy básica. Apenas era como prácticamente decir, quiero que mejore motor, neumáticos, suspensión, nitro. Eran muy pocas cosas, muy básico. También de pintura tenías detalles, algún vinilo, tinte, llantas. Bueno, color de llantas, perdón. Y la historia era un poco más dramática, pero tampoco nada del otro mundo. El juego fue bastante criticado dentro de lo que cabe, ya no solo por lo que he dicho, sino porque encima estaba limitado a 30 FPS hasta en PC. Por eso de que el motor gráfico estaba hecho para que el juego funcionase a 30 FPS. Y si el juego iba a más de 60 FPS, quien sepa de lo que hablo lo sabrá, se rompía el juego. Iba raro, podías jugar pero iba mal.
el juego, irónicamente. Y para rematar, de alguna forma, tenía los mismos bugs de que te caías del mapa que Need for Speed Undercover. No entiendo cómo, pero volvió ese bug. Así que después de ese resultado, decidieron pasar a hacer los juegos en 2 años y hacer algo realmente especial. Para 2015 se anuncia un nuevo juego, Need for Speed, a secas. Cuando se anunció en el E3 ya las reacciones fueron lo que cualquiera se esperaría al ver cómo la saga volvía a lo que era, casi después de 10 años. Pero es que luego con el tráiler lo hicieron aún mejor. Ya a día de hoy me parece uno de los mejores trailers de la saga, si no el mejor. El juego era exactamente lo que se necesitaba, una base en la que empezar, el tuneo era bueno, las carreras eran buenas, gráficamente era espectacular y hasta día de hoy sigue siéndolo. Y vale, la historia era un poco, sí, cringe, jaja, vale. Pero es que, a ver, pensemos, la historia de Most Wanted 2005 tampoco era ninguna maravilla. El manejo era un poco meh comparado con Most Wanted 2005 y los de aquella época. Solo podías tener 5 coches como mucho, pero era una mejora comparado con lo que habíamos tenido desde hacía casi 7 años. Y aquí es donde la comunidad, en vez de aplaudirlo o señalar los errores sin más y tratar de hacer un poco de crítica constructiva, sé que es absurdo esperar eso de EA y que hagan caso, ¿no? Pero dentro de lo que cabe, Ghost sí que lo hacía, sí que iba escuchando y mejorando cosas y añadiendo lo que se iba pidiendo. Pero empezaron a repetir lo que se decía hasta hoy en día, que no era como Most Wanted 2005 y que empezasen a remasterizar Most Wanted 2005 y que era mal Need for Speed. Y aquí voy a ser muy subjetivo, ¿vale? Aquí me da igual. Me parece el Need for Speed moderno más bueno hasta día de hoy, hasta la fecha, desde Play 4 hasta hoy en día, desde Rivals hasta hoy en día, me parece el más bueno. Es lo más cercano que hemos tenido a un Need for Speed de aquella época, en especial a Carbono, por eso de que también era muy de noche. Y vale, sí, le faltaban y le fallaban algunas cosas para llegar a ser como ese, al 100%. Pero es que era el segundo juego que hacían y el primero de ese estilo. Me encantó ese juego y fue de hecho el primer juego en el que conseguí el platino. Y aunque tuviese esos fallos, es que es lo que digo, seguía siendo mejor que lo que llevábamos jugando desde hacía años. Pues ¿cuál fue el resultado? Años más tarde acabamos teniendo otra desgracia a la que conocemos como Need for Speed Payback. Y ese sí que no lo trago. Ese Need for Speed lo celebré como loco el acabarlo para no jugarlo más. El manejo era igual o peor, te diría. El tuneo de rendimiento, cualquiera que lo haya jugado, era horrible. Era aleatorio, era, por así decir, intentaron copiar lo que tenía de Crew con los bonus de frenada, de velocidad, pero estaba mal, era horrible, simplemente. Lo único que los salvaba era que el tuneo visual era prácticamente como el de 2015. Luego, por otro lado, el Ciclori anoche no acababa de gustar. La historia me parecía malísima, era como un intento de hacer Fast and Furious moderno, pero con aún menos gracia. Y con un poco de suerte me dejo algo. Eso significaría que he olvidado bastante cosas de ese juego, cosa que me alegraría. Y entonces nos encontramos con GTA Unbound. Los voy a juntar porque aparte de ser los más nuevos, sufren más o menos los mismos problemas. GTA era un poco mejor que Unbound y sí, vale, entiendo si alguien se molesta porque los haya juntado en el mismo saco, pero también tengo ganas de acabar esto ya porque llevo varias horas escribiendo todo esto, así que es lo que hay. Estos dos juegos sinceramente no me han apasionado por la policía y la mecánica de la barra de vida, especialmente en Hit por el funcionamiento de tener que usar el día para conseguir el dinero y la noche para el nivel, pero aún así entiendo que a la gente le guste y espero poder terminarlos algún día. Pero la comunidad, en vez de criticar como tal, como lo estoy haciendo yo, y simplemente han seguido con el no es un Most Wanted. Esto junto con el ir diciendo a cualquiera que Most Wanted 2005 es el mejor juego y que debes opinar así,
los vídeos que he comentado al inicio y otras tantas cosas han acabado haciendo que la gente le pille odio al juego. Me da rabia porque es buen juego, me gusta, no me parece el mejor Need for Speed. Para mí el mejor Need for Speed me parece Carbono y luego Pro Street y luego ya vendríamos Wanted. Principalmente porque Carbono, el único problema que tenía Carbono para mi gusto era que era muy corto. Era el único problema. Ese juego llega a durar el doble o el triple y estaríamos diciendo que es un juegazo. Pero bueno, me desvío. Sinceramente es una pena la situación de la saga porque además hoy en día noto que están saliendo bastantes juegos de carreras callejeras y que podría tener un buen éxito, pero falta que EA le dé por hacer un juego así más sólido y que la comunidad no bloquee cualquier idea o intento de hacer algo distinto a la mínima. Hay muchos ejemplos de juegos de carreras indies que están saliendo y están teniendo mucho éxito, contando que son indies, ¿vale? Pero Tokyo Extreme Racer, Carcross Street, Night Runners tienen mucho seguimiento, todo y que algunos de estos son un early access. La demanda está ahí, pero ninguno de estos tiene el dinero para hacer lo que la gente quiere. Y el problema que hay ahora es que tendría que ser un juego realmente grande, porque Forza Horizon y The Crew Motorfest existen, y aunque no sean tan callejeros, ocupan bastante cuota de mercado. Y sí, sé que poner The Crew Motorfest al lado de Forza Horizon es un poco desproporcionado, pero es un juego a tener en cuenta. Lo bueno es que dentro de lo que cabe, no son exactamente lo mismo, pero hay que recordar que siempre que sale un Gran Turismo y un Forza Horizon hay comparaciones entre estos juegos, así que no dudéis que pasaría lo mismo con Need for Speed, aunque puede que esto sea simplemente que yo soy un poco pesimista con la situación. Y en fin, hasta aquí el vídeo de esta semana, o mes posiblemente. Espero que los que seáis más nuevos dentro de Need for Speed hayáis entendido un poco la situación y los que hayáis vivido a todo esto al igual que yo, pues que os haya parecido dentro de lo que cabe algo bueno, que no se me haya ido mucho la cabeza o haya dicho algo como no era, pero ya digo, muchas cosas de estas han sido más opinión mía que objetiva, así que me dejaré algo o alguien opinará distinto, pero creo que era algo interesante de lo que hablar. Así que nos vemos en la próxima. Adiós.